No es casualidad que muchas veces el plano 1 de una película, largo cortometraje o la primera secuencia de una película defina la esencia de esta. Es precisamente el caso de estos dos cortometrajes que les he sugerido que vean, Neighbors y Runaway. Así que comenzamos la primera sesión de los talleres Espacio-Tiempo analizando la película Runaway. Claramente el inicio de la película plantea la dicotomía entre dos mundos. Por un lado, la pasividad y parsimonia con que la vaca camina a campo traviesa, y por otra parte la locura desenfrenada con la que este tren avanza. Gracias al montaje alternado podemos inferir de que estos dos mundos, el mundo de lo humano y el mundo animal, prometen encontrarse. La película deja a la vaca a un lado y entonces nos internamos en el tren para ver quiénes habitan este espacio. Primero el capitán, un militar, luego los aristócratas, en el siguiente vagón el pueblo, y finalmente algunos hombres que están supuestamente a cargo del relevo de las tareas de la máquina. Es importante resaltar que el habitáculo del capitán es en realidad la exageración de una sala de máquinas. Podemos entender también que los recursos que la máquina gasta son absolutamente exagerados. Para analizar este relato, y bueno, cualquier otro, es importante primero distinguir quién protagoniza. Claramente, el momento en el que el perro muerde al capitán, se quiebra el statu quo planteado. El capitán deja sus funciones y el pequeño ayudante o el pequeño maquinista entonces tiene que hacerse cargo de la máquina. Académicamente podemos entender el momento en que se quiebra el statu quo y se promete un inicio de conflicto como detonante o incidente incitador o gatillante. Es precisamente este momento en el que el ayudante del capitán queda a cargo y bueno, no sabe muy bien qué hacer, pero el tren sigue en calma. Luego, el tren choca la vaca y es entonces precisamente cuando el pequeño ayudante cae sobre los controles y el tren comienza a acelerar. Es este en el momento en que comienza el conflicto. El detonante siempre es una situación externa que incita, seduce u obliga al protagonista a tomar una actitud respecto al relato. En este caso, el pequeño hombre es el protagonista porque este detonante le atañe directamente a él. Desde el momento en que se hace cargo comienza este conflicto central. Una vez claro quién es el protagonista y a qué se enfrenta, podemos entonces inferir cuál es el objetivo de este. En este caso, la pregunta dramática es: ¿logrará el asistente controlar el tren mientras el capitán no está? Si la pregunta dramática es esa, el objetivo del protagonista es controlar el tren. Y evidentemente logramos prever, por tanto, de qué se trata el clímax. El clímax es si consigue o no controlar el tren. Me gustaría hacer una distinción entre distintos detonantes o gatillantes o incidentes incitadores. En algunos casos, el detonante es algo que el protagonista siempre ha esperado. Por ejemplo, en la película de la fábrica de chocolates, el detonante es cuando el niño encuentra el billete dorado. Evidentemente, lo único que este niño quiere es encontrar el billete dorado, por tanto, acepta la aventura con placer. En otros casos, el detonante deja en jaque al protagonista. Es decir, no sabe si tomar el camino A o el camino B, la pastilla roja, la pastilla azul, y es muchas veces gracias a la presencia de un mentor que el protagonista acepta la aventura. En una tercera categoría, el detonante sencillamente ocurre y no te deja alternativa. Tienes que tomar la acción, no te queda otra. Es el caso del detonante en Runaway. Desde una perspectiva clásica, que no es una condición atávica, sino sencillamente un prisma, una forma de parametrizar lo que estamos viendo, todo lo que vimos hasta el momento es el planteamiento. Y desde el momento en que el pequeño hombre toma los controles, comienza el desarrollo, es decir, comienza el conflicto. El pequeño hombre va a buscar al capitán. Claramente los aristócratas no se percatan de su presencia, pareciera ser un ser inexistente. A su vez, el pueblo, en una fiesta interminable sin siquiera percatarse de su propia miseria. Bueno, los primeros que salen volando son los asistentes de máquina. Desde el momento en que el tren cruza el puente y comienza a ascender la colina, el puente se desploma. Esto es literal, no hay vuelta atrás. Desde la perspectiva de los 12 pasos del héroe se llamaría la caverna más profunda. Es el momento en que creemos que no lo vamos a lograr. No es difícil suponer en este momento que los creadores de este corto no necesariamente nos quieren hablar de la historia de un tren. Pareciera que el tren es en realidad un vehículo para hablar de una historia mayor. Una sociedad que está en crisis, una sociedad que se ha quedado sin recursos
Una vez que el pueblo lo ha dado todo, podemos volver a prescindir de ellos. El pueblo evidentemente cae al vacío y entonces los aristócratas quedan en la cima de la colina. Es exactamente el momento del segundo punto de giro o punto de no retorno. Como les planteaba en un inicio, muchas veces las películas nos comparten su esencia en los primeros minutos, en los primeros planos, en la primera secuencia. Si recordamos la primera secuencia y vemos cómo esta película termina, podríamos decir que volvemos a un nuevo statu quo, pero con una variación importante. La vaca continúa caminando como si no hubiera pasado nada. El tren sigue en su carrera loca. ¿Qué es lo que ocurre? Vuela por los aires. Entonces el clímax es la solución al conflicto central, es decir, es la respuesta a esta pregunta dramática. La pregunta dramática era, ¿logrará el asistente, el pequeño hombre, salvar la situación? Bueno, pues no lo logra. Si tomamos el tren no de forma literal, sino como una analogía del progreso de una sociedad desenfrenada post-revolución industrial, entendemos que todo ese proyecto se va al carajo una vez que el tren cae y revienta. Se salvan los animales, mueren los humanos. ¿Y qué ocurre con el mundo? Pues vuelve a ser un lugar mejor. Todo se llena de color. Hagamos entonces ahora el ejercicio final para poder sacar alguna conclusión de estas dos películas. Tomemos Neighbors y Runaway y pensemos en la tesis y el concepto. Ok, ¿qué es el concepto? El concepto es una sola palabra que logra concentrar lo que la película problematiza. ¿Qué es la tesis? La tesis es una declaración, es una afirmación sobre el discurso de la película. ¿Qué es lo que problematiza Runaway entonces? ¿Es acaso el progreso? Entonces, ¿cuál es la crítica? No es una crítica necesariamente al progreso, sino al progreso desenfrenado, a ese progreso que pasa por sobre todo, que no le importa la naturaleza, ya lo saben. Entonces, tal vez una palabra que calza mejor con la idea, con la crítica, con la denuncia del cortometraje Runaway, más que progreso, podría ser alienación. ¿Cuál podría ser entonces la tesis de lo problematizado en Runaway? Recordemos que la tesis es una declaración, es un statement. Podría ser, por ejemplo, el progreso desbocado no nos lleva a ningún lado. Para cerrar este primer capítulo de Apreciación Cinematográfica, les quiero contar de que todos los cortos que vamos a ver son cortometrajes que en apariencia narran una muy buena anécdota, pero en rigor lo contundente está mucho más allá de lo visible, está mucho más allá de lo aparente. Nos vemos pronto.